Buenas noches, mi nombre es Carmen Rodríguez y en esta oportunidad le voy a hacer referencia a lo que es la obligación legal de alimentos entre parientes. Primero me parece indispensable conocer qué es la obligación de manutención. Está contemplada en el artículo 365 de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente y se refiere al sustento, al vestido, a la habitación, a la educación, a la cultura, a la asistencia médica, a la recreación y al deporte que deben ofrecerle los padres como deber para con sus hijos, y es un derecho que ellos tienen de recibirlo de igual forma de sus padres. La naturaleza está contemplada en el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y establece lo siguiente: es el deber que tienen los padres para con sus hijos desde el momento de la concepción. Esto se va a calcular en función de la capacidad económica que tenga tanto el padre como la madre. Y es, como ya lo dije, guarda relación con lo que es la habitación, la educación, la cultura, la asistencia médica, la recreación y el deporte. O sea, son todas estas vías que deben ofrecerle los padres a sus hijos para su desarrollo. Como ya se les mencioné, la naturaleza de la obligación de manutención está contemplada en el artículo 76 constitucional, que textualmente establece lo siguiente: el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas. Como tal, y como ya se los mencioné anteriormente, es el deber que tiene el padre y la madre para con sus hijos. Es compartido porque lo hacen los dos de forma conjunta. Es irrenunciable porque en el mismo momento que los padres han concebido a sus hijos, tienen el deber para con ellos de ofrecerle todo esto que ya le mencioné, de vestido, sustento, educación y entre muchas otras cosas. Características. La primera de ellas es una obligación de orden público. ¿Por qué? Es irrenunciable, es decir, en el mismo momento que los padres conciben a sus hijos, ya de ahí nace ese deber de los mismos para con los niños. Está contemplado en el artículo 367 de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente. No es compensable. ¿Qué quiere decir esto? Si los padres se encuentran separados y la madre, por dar un ejemplo, tiene la patria potestad de sus hijos y la madre tiene una deuda para con el padre, esta no se puede compensar con la manutención. ¿Qué quiere decir? El padre no le puede decir, la madre no le puede decir al padre: mira, no me pagues este mes la manutención de los niños porque déjalo en función de lo que yo te debo. No, el padre y la madre, aunque tengan negocios exteriores o externos y aunque exista alguna deuda entre ellos, igual debe realizar el pago correspondiente a su manutención. Es una obligación independientemente de las cosas que surjan entre ellos. Es recíproco. ¿Por qué es recíproco? Porque implica tanto un deber como un derecho. Es un deber que tienen los padres para con sus hijos y es un derecho que tienen los hijos de recibir todas estas cosas a través o por parte de sus padres. Es un derecho personal e intransferible. Es un beneficio que le confiere o que le corresponde únicamente a los niños, niñas y adolescentes por parte de sus padres. No quiere decir que porque yo tenga ese derecho y yo ya no lo quiero, se lo voy a dar a mis primos. No, eso no se puede transferir. De cumplimiento sucesivo. ¿Por qué? Porque es el pago mensual que debe realizar tanto el padre como la madre. Cualquier atraso que pueda existir en la manutención le confiere el 12% de tasa de interés sobre el pago que debió realizar. No es retroactivo. ¿Qué quiere decir? Que la obligación nace en el momento de que alguno de ellos solicita la manutención de sus hijos. Lo pueden hacer ellos, lo pueden hacer los hijos mayores de 12 años. Una vez que nace esa solicitud, allí es como tal donde entra en vigencia la manutención. Y como tal, el tiempo anterior o el tiempo que ya ha transcurrido, ese no se puede solicitar que se cancele, porque entra en vigencia como tal en el mismo momento que se hizo la solicitud y que ha sido aprobada. Condicional y variable. Es condicional porque se fija un monto, pero este monto es variable y va condicionado a que si se hace por un acuerdo entre las partes o porque lo ha determinado y fijado el juez. Esto, como ya lo mencioné, siempre se hace en función a la capacidad económica del padre o de la madre. Es imprescriptible porque es un derecho que siempre van a tener los niños, niñas o adolescentes en el mismo momento en que fueron concebidos, ya de ahí nace ese derecho. Es de carácter subsidiario
porque a falta de manutención por parte de la madre o del padre, existen otros obligados, como sus parientes dentro del grupo familiar. Esto se encuentra contemplado en el artículo 368 de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña o Adolescente o en el artículo 285 del Código Civil. Del pago. El pago, el padre o la madre siempre lo deben realizar en efectivo, en moneda de curso legal, y es decir que no puede ser en especies, en ninguna otra cosa que no sea dinero. Elementos para su determinación. Primero que todo es la necesidad e el interés que pueda tener el niño, niña o adolescente. También se mide dentro de ello la capacidad económica, es decir, los recursos con el que cuentan tanto el padre como la madre. El principio de equidad de género en las relaciones familiares. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto a la manutención, el padre y la madre son iguales, tanto en obligaciones como responsabilidades para con sus hijos. Y el reconocimiento de trabajo en el hogar como actividad económica, pues las madres que se encuentren en el hogar y que se encarguen del desarrollo de sus hijos a través del mismo, esto también se le va a reconocer como una porción o como un valor económico, un aporte que ellos realizan para el desarrollo de sus hijos. Familiares legalmente obligados. Los primeros e indiscutiblemente son el padre y la madre. Evidentemente porque ellos son los encargados de traer los niños al mundo, ya que ellos los concibieron. De no existir el padre o la madre, se incluyen dentro de esta obligación los hermanos o las hermanas mayores de edad, los ascendientes por orden de proximidad y los parientes colaterales hasta el tercer grado. Esto está contemplado en el artículo 368 de la LORNA. Estado de necesidad. Al momento que se fija la manutención, siempre debe fijarse la necesidad del requirente, es decir, las necesidades que puedan tener estos niños, niñas o adolescentes. Siempre deben todo debe ir ajustado en función de la capacidad económica que tenga tanto el padre como la madre. No se puede exigir más de lo que ellos pueden dar. Y la capacidad económica del obligado siempre debe probarse. Todo esto se va a hacer de dos formas. Si ellos trabajan bajo relación de dependencia, es muy fácil porque se determina a través de una constancia de trabajo. Y cuando labora de manera independiente es más difícil determinar cuál es su ingreso real, pero también existen medios válidos para probarlo. Es mucho más complejo que cuando trabajan bajo relación de dependencia, pero siempre se encuentran los medios válidos e idóneos para lograrlo. Legitimados activados. Son aquellas personas que pueden hacer la solicitud de manutención, como el hijo o la hija que sean mayores de 12 años, el padre o la madre, los ascendientes, los parientes colaterales en cuarto grado, el Ministerio Público y el Consejo de Protección. Esto es todo, muchas gracias.